Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Curiel y me da muchísimo gusto estar de regreso con ustedes para la cuarta parte de nuestra serie titulada Historia de una muerte, en la cual hemos estado analizando la historia de la muerte de un personaje bíblico llamado Lázaro, quien era un amigo de Jesús. Y hemos estado aprendiendo muchísimo acerca de nuestra realidad humana a través de las acciones y reacciones de todas las personas involucradas en esta historia. Espero que disfruten esta parte, la cual he titulado Mi queja contra Dios. Jesús regresó finalmente a Judea, pero no precisamente a Jerusalén, sino a Betania, en donde vivían María y Marta y el ahora muerto Lázaro. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro llevaba ya 4 días de muerto. Según comentan algunos estudiosos, en aquel tiempo había una superstición de que el alma de una persona permanecía por 3 días alrededor de la tumba esperando regresar al cuerpo. Pero Jesús regresó hasta después de 4 días de la muerte de Lázaro. Para este momento, para todos estaba claro que ya no había nada que se pudiera hacer por él. Pero en medio de todo esto, la Biblia nos recuerda que Jerusalén estaba muy cerca de Betania. Y nos dice también que muchos de los judíos, a quienes no les caía muy bien Jesús, habían venido desde Jerusalén a Betania para consolar a María y a Marta por la pérdida de su hermano. Y este es un dato importante porque si hacemos memoria, los discípulos de Jesús no querían regresar a Judea por el miedo de que los judíos todavía quisieran matar a Jesús. Y seguramente ellos pensaron, bueno, al menos no vamos a tener que entrar a Jerusalén y no vamos a tener que ver nuevamente a la gente que trató de matar a Jesús. Pero para sorpresa de todos ellos, esa misma gente que ellos estaban tratando de evitar, estaban también en Betania al mismo tiempo que ellos llegaron con Jesús al lugar. Y es que seguir a Jesús muchas veces, sin que ni siquiera nos demos cuenta, nos va a llevar a enfrentarnos a nuestros mayores temores, a las cosas que hemos estado tratando de evitar en nuestras vidas. ¿Y para qué? Bueno, para que nos demos cuenta que muchas veces las cosas que nos atemorizan no son como parecen. A veces se requiere un poco de confianza en Dios para movernos en la dirección que Él nos muestre, aun a pesar de que el camino nos lleve directamente a enfrentarnos a las cosas que más nos dan miedo, todo con tal de poder ver un milagro. Cuando Marta se entera de que Jesús está por llegar al lugar, ella sale a su encuentro inmediatamente, porque Marta tiene algo que decir. Marta mandó pedir la ayuda de Jesús cuando Lázaro todavía estaba vivo, y Jesús le dijo a Marta que Lázaro no iba a morir, o al menos eso fue lo que todos entendimos, y ella le creyó, pero Jesús básicamente falló a su palabra, porque ahora Lázaro está tan muerto como se puede estar. Ahora, asumiendo que Jesús regresó directamente a Betania sin parar para nada en el camino, podríamos entonces pensar que de todos modos, aunque Jesús hubiera regresado inmediatamente cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, de todos modos hubiera llegado 2 días tarde después de la muerte de Lázaro. Pero ese no es el punto aquí. En la mente de Marta, Jesús tenía el poder de ayudar a Lázaro cuando estaba enfermo y simplemente no lo hizo. El punto aquí es que si Jesús tiene el poder para ayudarme, se supone que Él sepa por lo que estoy pasando y que haga algo para ayudarme antes de que sea demasiado tarde. Pero 4 días después de la muerte de Lázaro, por fin se aparece Jesús. Entonces Marta, por supuesto que tiene algo que decirle a Jesús y sale a buscarlo para decírselo de frente. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tan solo hubieras llegado unos días antes, si no te hubieras tardado tanto en llegar, si te hubiera interesado más nuestro dolor, si realmente supieras todas las cosas, si realmente estuvieras al pendiente de todos nosotros, mi hermano no estaría muerto. Este es uno de los pasajes que provocan incomodidad en los oídos de la gente religiosa, porque pareciera que Marta se estuviera quejando en contra de Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Cómo se atreve Marta
a quejarse en contra del soberano. Pero ¿cuántas veces nosotros también, influenciados por el dolor, expresamos quejas similares a esta? De hecho, uno de los argumentos más utilizados por los ateos en contra de la existencia de Dios es una derivación de la expresión lógica que dice que si Dios existiera, no habría sufrimiento en el mundo. Hay mucho sufrimiento en el mundo, por lo tanto, Dios no existe. Pero si consideramos este argumento profundamente, en realidad no se trata tanto de un argumento en contra de la existencia de Dios, sino más bien de una queja en contra de las acciones de Dios por permitir la muerte injusta, desde nuestra perspectiva, de muchas personas y animales a través de desastres naturales, accidentes, etcétera, etcétera. Y por permitir también el sufrimiento de seres vivos que, igual desde nuestra perspectiva, no merecen sufrir por causa de hambres o robos, maltratos, secuestros, tráfico de personas y animales, etc. Si Dios hubiera estado aquí, mi esposa no habría muerto por esa enfermedad o por ese accidente. Si Dios hubiera estado aquí, no habría permitido que mi hijo se suicidara. Si Dios hubiera estado aquí, no habría permitido que tanta gente estuviera sufriendo por la maldad de otros. Si Dios hubiera estado aquí, no habría permitido que mi papá me abandonara o que mi esposo me engañara. Y si Dios realmente existe, entonces debe estar muy ocupado con otras cosas más importantes para Él que nuestro propio sufrimiento. Pero Marta no solo dice eso y ya, sino que aparte continúa con una frase que me provoca un poco de confusión por la forma en la que se intenta interpretar comúnmente. Y le dice a Jesús: pero aún ahora sé que Dios te dará todo lo que pidas. Aquí es donde de verdad tengo un problema, porque si yo leo estas palabras por sí solas, pareciera que Marta está diciendo que ella todavía tiene fe en que Jesús pueda hacer algo por Lázaro, aunque parezca ya demasiado tarde. Entonces Marta estaría diciendo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero todavía creo que puedes hacer algo para ayudarlo. Eso suena muy bien, ¿no? Y deja viendo a Marta como una heroína de la fe. Pero el problema es que otra vez esa interpretación no encaja con todo el contexto de la historia. De alguna forma, no sé por qué razón, como teólogos o pastores o predicadores o maestros o pensadores o lo que sea que seamos, siempre tratamos de interpretar las historias de la Biblia asumiendo que los personajes bíblicos ya sabían lo que iba a pasar a continuación, cuando eso simplemente no es posible. Jesús sí sabía lo que iba a pasar a continuación con Lázaro porque, Él es Dios. Nosotros podemos saber lo que va a pasar a continuación con Lázaro porque ya tenemos la historia escrita en la Biblia. Pero Marta no lo sabía. Para Marta, Lázaro estaba más muerto que nada. Para ella ya no había ninguna esperanza. No tiene ningún sentido que Marta estuviera llorando y quejándose por la muerte de su hermano si ella de todos modos sabía que Jesús todavía podía hacer algo por el muerto. Marta no está diciendo que ella todavía cree que Jesús pueda hacer algo por Lázaro. Miren, si hacemos a un lado nuestras muy buenas intenciones de hacer de todos los personajes bíblicos un gran ejemplo de fe, excepto de Judas, por supuesto, porque él traicionó a Jesús, pero si leemos lo que dice Marta a través de una traducción más literal, toda la historia pareciera tomar un poco más de sentido. Y aunque la humanidad de Marta queda al descubierto, de alguna forma logramos conectarnos mejor con su dolor. Marta dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé que Dios te dará todo lo que pidas. ¿Se dan cuenta? Marta le pidió una cosa a Jesús: que curara a Lázaro. ¿Jesús le concedió a Marta lo que pidió? No. Entonces, Marta no solamente le está reclamando a Jesús el que haya dejado morir a Lázaro, pero encima de eso está siendo sarcástica acerca de la enseñanza de Jesús, donde Él dijo que todo lo que le pidiéramos a Dios en su nombre, Él nos lo daría. Sí, ya vi que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar, Sí, ya me di cuenta. Ya vi que lo que nos enseñaste es la pura verdad,
por eso es que mi hermano está bien vivo, ¿verdad? Y no es mi intención incomodar todavía más a los religiosos modernos, pero de hecho Marta no es la única persona en la que puedo pensar que se quejó en contra de Dios por permitir su sufrimiento y que habló de forma sarcástica en la Biblia. La Biblia está repleta de personas que pasaron por momentos de mucho dolor y que en medio de ese dolor se quejaron en contra de Dios. El ejemplo más rápido que se me viene a la mente es el de un hombre llamado Job, el cual perdió todas sus posesiones, sus hijos, sus animales e incluso su propia salud, porque Dios claramente permitió que el mismísimo diablo probara su fe. Usualmente, como es de esperarse de nosotros los cristianos siempre tan positivos, hacemos de Job casi un ídolo y hablamos muchísimo de la perseverancia en cuanto a su fe, porque no maldijo a Dios ni negó su existencia a pesar de todo el sufrimiento que estaba experimentando. Pero de lo que casi no hablamos es que de hecho el sufrimiento de Job fue tan grande que durante prácticamente 2/3 partes de todo el libro que narra su historia en la Biblia, Job se la pasa quejándose en contra de las acciones de Dios, e incluso llegó a decir que Dios era cruel e injusto porque mientras Job no había hecho nada malo, estaba sufriendo y otras personas que claramente sí hacían cosas malas la estaban pasando mucho mejor que él. Y si el mismísimo Job se quejó en contra de Dios, ¿cómo podemos decir entonces que está mal quejarse por el dolor? En palabras del mismo Job, ¿no se queja la gente cuando a la comida le falta sal? Es antinatural sentir dolor y no reaccionar, sufrir y no quejarse. Y es que todas las decisiones de nuestra vida son hechas en base a la búsqueda de placer y felicidad y no de dolor y sufrimiento. Nadie busca sufrir voluntariamente sin creer que su sufrimiento al final va a traer como resultado alguna especie de placer o felicidad que justifiquen soportar el dolor. El dolor es necesario porque nos ayuda a alejarnos de las cosas que nos hacen daño y también nos ayuda a ser prudentes y precavidos con cosas que podrían causarnos sufrimiento. El problema viene cuando permitimos que el dolor nos provoque a una percepción equivocada sobre la naturaleza de nuestros problemas e incluso sobre la naturaleza de Dios mismo, y comenzamos a creer y a decir cosas que no tienen ninguna relación con la verdad ni con la realidad. A veces necesitamos detener nuestra mente y darnos cuenta que el dolor nos impide ver claramente y nos muestra verdades distorsionadas que muchas veces nos llevan a pensar, a decir e incluso a decidir cosas equivocadas. Por causa del sufrimiento, Job llegó a pensar que Dios era injusto y cruel. Por causa del sufrimiento, Marta llegó a pensar que Jesús le había mentido. Por causa del sufrimiento, muchas personas hoy en día creen que Dios ni siquiera existe. Y Jesús, viendo que la mente de Marta se deslizaba rápidamente hacia este tipo de incredulidad, le dice: tu hermano resucitará. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de que Dios nos haya dejado tantos indicios en la Biblia de las cosas que van a suceder en el futuro? El propósito es que sus promesas nos sirvan como un ancla que mantenga nuestras mentes sujetas a la esperanza que tenemos en Cristo, y evitar que, influenciados por el dolor de este mundo, seamos arrastrados hacia la amargura y la incredulidad y la infelicidad por nuestros propios pensamientos. Es verdad que hay muchas personas sufriendo en el mundo, pero no por eso voy a dejar de creer en Dios, porque Él dijo que Él va a tomar venganza por los oprimidos y por las personas que sufren injusticias y calamidades. Es verdad que hoy en día suceden muchas cosas que no entendemos. Hay muchas personas y animales sufriendo y muriendo por desastres naturales. Pero yo confío en que nuestra vida en este mundo es pasajera, que Dios está en control de todas las cosas y que todo lo que sucede aquí tiene un propósito mucho más grande y mucho más amplio de lo que nuestra percepción tan limitada podría llegar a comprender. Jesús le dice a Marta: yo sé que en este momento no logras entender mis acciones y que piensas que yo te fallé. Entiendo tu dolor, pero quiero que sepas que la historia de tu hermano todavía no ha terminado. Él no va a permanecer muerto, él va a resucitar. Y Marta le responde a Jesús:
Yo sé que va a resucitar, cuando todos resuciten en el día final. Me encanta esta conversación porque es tan humana y tan sincera. La respuesta de Marta me hace pensar en esos momentos en los que estamos sufriendo y alguien llega y nos dice: Dios sigue siendo bueno. Él te va a dar paz y tranquilidad. Un día, Él nos va a llevar a todos a vivir eternamente junto con Él. Inmediatamente pensamos: pues claro, Dios va a hacer todo eso cuando estemos en el cielo. Eso ya lo sé. Pero mientras tanto, ¿quién va a aliviar mi dolor? Uno de los amigos de Job, también al ver la decadencia en la fe de su amigo, le recuerda a Job acerca de la grandeza y el poder y la santidad de Dios en comparación con la pequeñez y la debilidad y la malicia de los hombres. Y Job, de la manera más sarcástica posible, le responde: ¿qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? ¿Qué consejos tan sabios has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? Y es que Job reconocía el poder y la santidad y la grandeza de Dios. Eso él ya lo sabía. Lo que necesitaba saber era qué hacer para aliviar su sufrimiento. Marta igualmente le dice a Jesús: eso ya lo sé, Jesús. Yo sé que todos un día vamos a resucitar. Pero mientras, ¿cómo voy a aliviar mi dolor? ¿Se supone que debo resignarme a vivir infeliz y deprimido en este mundo, solo esperando a morir para poder ir al cielo? ¿De eso se trata realmente la vida cristiana? ¿No es eso más bien una muy buena motivación para suicidarse? Por supuesto que lo es. Pero Jesús le responde a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Jesús no está hablando solamente del futuro lejano. Tal vez tú creas en el cielo y en las calles de oro y en la ciudad celestial y en un mundo en donde el dolor y el sufrimiento y la maldad serán erradicados. Yo también. Pero Jesús dice: yo quiero que entiendas que yo soy la resurrección y la vida, y yo estoy aquí contigo, hoy y para siempre. Incluso cuando no me sientas cerca y pases por dolor y sufrimiento, yo sigo aquí. Dios no quiere que pases toda tu vida esperando a morir para ahora sí poder vivir esa vida de paz y tranquilidad y felicidad que tanto deseas. Jesús es esa vida y Él está aquí hoy. Deja de pensar que no hay forma de ser feliz sino hasta que mueras. Deja de pensar que no hay forma de tener paz y tranquilidad sino hasta que dejes este mundo. Deja de pensar que no hay forma de vencer los sufrimientos y el dolor sino hasta que llegues al cielo. Es verdad que en este mundo tendremos muchas aflicciones y Dios aún no detiene los sufrimientos con un propósito. Pero en medio del dolor, Jesús nos ofrece fuerza y esperanza para levantarnos y seguir adelante. La vida eterna comienza hoy, aquí y ahora. Jesús quiere darte paz aquí y ahora. Jesús quiere devolverte la felicidad que perdiste en algún momento. Quiere devolvértela hoy, aquí y ahora. Jesús quiere aliviar tu sufrimiento y tu dolor aquí y ahora. Para todos los que creen en Jesús y confían en Él, ya no hay más muerte, ya no hay más incertidumbre ni desesperanza. Todo el que vive en Jesús y cree en Él jamás morirá. ¿Lo crees?